¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño de lunes a viernes. Un ratito de tele también hoy para comentar la actualidad. ¿Qué día es? Pues es miércoles 3 de abril del 2024. Están ya en el plató de Telemiño nuestros invitados e invitada a los que saludamos y damos la bienvenida. Xaime Calviño, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Encantado. Saludo también a María Dibuja. ¿Qué tal, María? Todo bien. Me alegro. Y también a Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos tiene que ver pues, con una información que suele tener muchos puntos de apoyo. Hoy precisamente uno más. La cuestión del personal y la falta de actividad. La escasez de personal provoca listas de espera para reformar viviendas. Es el titular principal. Se añade en el subtítulo que las constructoras orensanas hablan de demoras de hasta un año para comenzar una obra debido a la falta de perfiles profesionales como carpinteros, conductores de grúa o electricistas. En la fotonoticia, pues no acaban las reformas. Ahora que hablamos precisamente de reformas, no acaba el mantenimiento de la A52, 18 meses de obras intermitentes. Dice el pie de foto, miles de conductores sufren a diario las interminables obras de drenaje entre Ponteareas y el túnel de Folgoso en sentido Vigo-Ourense de la A52. Los trabajos que se efectúan a cuentagotas y con mínima maquinaria y escasos operarios mantienen cortado un carril desde hace 18 meses. En el apartado Más Noticias, todos estos temas. En primer lugar, Ourense tiene 1.167 parados menos que hace un año pese a la leve subida en marzo. También averías y problemas de espacio, quejas habituales en el transporte urbano. A eso sumamos también que la lluvia ofrece 2 días de tregua en la provincia con los embalses casi llenos. Punxín potenciará sus pozas termales renovándolas y añadiendo una más. Y también el Papa Francisco habla de su funeral y dice que su cuerpo no será expuesto. En deportes, una dotación, un clásico del paisaje urbano, pues muy mejorado, es el Estadio Couto. El balón vuelve a rodar el domingo en Couto tras casi un año de remodelación. En lo alto de la portada, pues un artículo escrito por el coronel Peñas Precler, que es el subdelegado de Defensa. Ourense revisa su huella militar con un homenaje al Regimiento Zamora 8. Hoy con el periódico, el suplemento xornal escolar, con ese título, Aprendendo a combater o lume no xures. Son todos ellos los asuntos que forman parte de la portada de este miércoles, día 3 de abril del 2024. Ahí está la composición de todos los titulares y como siempre, y para arrancar, nos solemos quedar, en este caso sí, con el primero de los argumentos esgrimidos ahí por el periódico, la escasez de personal y lo que eso comporta de actividades económicas que van al tran-tran, también de falta de relevo generacional en otros muchos gremios. Bueno, en definitiva, todas estas cuestiones que son evidentemente importantes y yo diría que graves. Sometemos el asunto a opinión de nuestros invitados. Empezamos por Xaime Calviño. Te escuchamos, Xaime. ¿Qué opinas de este asunto? De la construcción. De la construcción, por ejemplo, sí. Bueno, es uno de los sectores que más padecen la falta de personal, la falta de mano de obra, de personal cualificado, con lo cual eso redunda en un parón en la actividad económica del sector, porque ellos mismos reconocen que no pueden atender toda la demanda que tienen para hacer reformas en una provincia donde la mayor parte del negocio inmobiliario de compraventa se refiere a viviendas usadas, viviendas que necesitan una reforma y que no pueden atender, con lo cual los propietarios y los inquilinos están muchas veces en situaciones complicadas, de impasse, de espera, porque o bien no se hacen cargo de esa necesidad o tienen que esperar a 6 meses o un año para que puedan ser atendidas sus demandas, ¿no? Entonces lo que debería ser un sector tractor de la economía pues se está ralentizando
por culpa de no tener personal, ¿no? Ahora mismo tenemos 15.386 desempleados en la provincia de Ourense, de los cuales parece ser que ninguno sirve para entrar en este sector. Entonces, algo ahí, hay una disfunción, lo reconoce la propia directora de la oficina del SEPE, hay una disfunción a la hora de, en el caso de asumir por parte del mercado, no es capaz de asumir una dotación de universitarios importantes, de ciertos perfiles universitarios, y por otra parte no acaban de tener el suficiente personal cualificado para este tipo de trabajos, ¿no? El SEPE, el propio SEPE publica cuáles son las principales vacantes. Entre las principales vacantes, el sector de la construcción ocupa una gran mayoría, electricistas, fontaneros, gruistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es la situación en la que estamos. No es solo una situación de la provincia de Ourense, sino que también afecta al conjunto de España. Y en esas estamos, a ver cómo deriva esto. Lo mismo ocurre en el sector del transporte, lo mismo ocurre en el sector de la hostelería, falta relevo generacional en el agro, falta relevo generacional en el pan, falta relevo generacional en el vino. Hay una cantidad de historias que ahora mismo son preocupantes. Este es un tema preocupante, por no hablar incluso hasta del periodismo, ¿no? Pero bueno, es decir, en estas estamos. Muy bien, María, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que, bueno, evidentemente tiene toda la razón, hay un problema generacional enorme en todos estos temas, pero yo lo comenté aquí un día y creo que es lo más importante. No supimos, yo creo que hay una generación que no supo inculcar esos valores de ser electricista. No, no de levantarte de la cama, porque al final el universitario también se tiene que levantar de la cama, aunque tenga que ir a dar clases o a lo que sea, sino como de clase social, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un electricista que ser un ingeniero, ¿vale? Pero es tan necesario el electricista como el ingeniero, y seguramente en su trabajo evidentemente es más válido cuando hace falta el electricista que el ingeniero, y eso viene de una generación, yo creo que es la generación esa que ha tenido que trabajar tanto, que ha tenido que currarlo mucho, que ha inculcado, no, mira, tú estudia. Entonces es lo que decía él hace un momento, hay un montón de universitarios en paro, según decía él, creo que lo comentaste tú, ¿no? Que hay un montón de universitarios en paro, y no hay a la hora de pedir un electricista, un carpintero, un fontanero. Eso nos ha pasado a todos, de tener una avería en casa y que el fontanero te diga, mira, pues no puedo ir hasta dentro de 3 días o de 4 días o lo que sea, ¿no? O te hace un apañito y te dice, ya vendré a cambiarte la instalación porque ahora no puedo. Entonces yo creo que es un problema... Es un problema más de la propia mentalidad nuestra, o sea, que seamos capaces de decirle a cualquier chaval, mira, si tú eres un electricista y eres un buen electricista, formas parte de una sociedad tan digna como la puede formar el ingeniero o el abogado o quien sea. Y eso creo que es el problema con el que nos encontramos hoy y que se sabía que iba a llegar. Se sabía que iba a llegar porque, bueno, cuando hablamos de la formación profesional, que es tan importante y se va haciendo cada día más, empezamos a ver que nos íbamos a encontrar con esa problemática. Y ahí está. Hoy todos van a la universidad. No, mi hijo va a la universidad. Bueno, pues si tu hijo va a la universidad y a ti te parece más importante, pues adelante. Julio. Bueno, eu teño a impresión de que a orquesta non soa ben, non? Creo que as cousas hai que organizalas. A economía necesita planificación, necesita programación, necesita impulso desde o público, tamén apoio desde o público. Por que digo isto? Digo isto porque o sector da construción ven en crise desde o ano 2008 aproximadamente. Sin embargo, eso ocasionou que a xente que traballaba neste sector buscase acomodo
en outros sectores, porque na construción de repente, bueno, porque afectaba a arquitectos, a construción non é só o que está no andamio, é todo un conxunto de recursos humanos, técnicos, que se moven no propio medio. Entón, tuveron que buscar acomodo, pero ahora non hai unha reprogramación, é dicir, o que está pasando é que esa fuxida de recursos humanos do sector, que se acomoda en outros sectores que o mellor son, desde o punto de vista do esforzo físico, máis cómodos, non queren volver, ben porque haxa ou exista ese non recambio xeneracional do que estades a falar, pero tamén porque os que se desplazaron a outros sectores non lle parece moi interesante volver a un sector que é duro desde o punto de vista físico, non? E a todo isto acompañado porque non hai unha reprogramación, insisto, da actividade económica. Falamos, ademais, do Concello de Ourense, que estamos sin plan de ordenación urbana, de PEXON, de Plan Xeral de Ordenación Urbana, desde xa fai bastantes anos, e non se albisca que poda nacer o plan. É dicir, estamos sin planificación estratégica desde o punto de vista urbanístico, estamos sin planificación económica, sin un eixo director da nosa economía, e, por tanto, o cesto fai agua por todos os lados. E son moitos os factores que están incidindo neste problema. O que é peor é que non llevemos que haxa unha serie de iniciativas que palíen ou que programen ou que reordenen todo ese sector. Desde as administracións públicas tiñan que ser os que se impulse, desde a administración local, autonómica, estatal, a provincial, se impulsen eses plans, ese reprograme toda a actividade económica. Bueno, la falta de relevo generacional o de relevo es un problema troncal, o sea, está afectando prácticamente a casi todos los sectores, desde el comercio hasta el mar, el rural. Es decir, es un problema que se está intentando paliar con la entrada de gente de fuera. Esta es la realidad, ¿no? En el caso específico de la bueno, salvo la función pública, ese sigue creciendo y los números están ahí. En el caso concreto de la construcción, por ir más a lo concreto, hubo un fenómeno que la reactivó muchísimo, ¿no? A raíz de la pandemia hubo un confinamiento, nos obligaron a meternos en casa, nos dimos cuenta que nuestra casa pues tenía las deficiencias que tenía y además nos obligaron a ahorrar porque estábamos en casa y no podíamos gastar el dinero, con lo cual se juntó el hambre con las ganas de comer, se juntó la necesidad de vamos a hacer nuestra vivienda más habitable o vamos a buscar una vivienda en el rural o un sitio menos urbanizable y al mismo tiempo con la posibilidad de tener dinero fresco, ¿no? Entonces a partir de ahí hubo un boom en el sector inmobiliario que está claro que en estos momentos, a pesar de la subida de los tipos de interés, no se ha conseguido desinflar del todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación que, además, en el caso concreto de Ourense, como he dicho antes, es muy específica la necesidad de reformas porque prácticamente todas las transacciones son de vivienda usada. Entonces, las empresas orensanas que construyen vivienda nueva lo están haciendo en otras provincias, pero en casa sí tienen que atender la necesidad de reformar. El problema de los salarios, en este caso, a mí no me parece el más importante. Está hablando el presidente de la patronal de los constructores de la provincia que el salario mínimo, que acaban de firmar el convenio, el salario mínimo para la construcción es de 1.362 euros. Es decir, el peón más bajo en el sector cobra 1.362. Hoy un buen albañil en el sector de la construcción se puede levantar de 3.000 euros adelante al mes. Esto es lo que está pasando. Es decir, no creo que sea más un tema de salarios, como muchas veces se dice de la hostelería o de otros sectores, como lo que un poco apuntábamos antes de falta de personal cualificado, falta de vocación, falta de un poco pues vender el producto, es decir, no sé,
Muchas veces hay sectores que tienen ciertos estigmas en relación con lo que hablábamos antes, que no hemos sabido limpiarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la pausa para la publicidad. Nos vemos de nuevo en unos instantes en la segunda parte. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte del programa. Nos acompaña hoy Xaime Calviño, María Dibuja y Julio Álvarez. Hemos hablado en la primera parte de las cuestiones relacionadas con el arrastre que supone el no tener perfiles profesionales o no tenerlos suficientemente formados para que atiendan las necesidades y los contratos pendientes de las empresas. Otros asuntos de la actualidad, en clave local, por ejemplo. Hoy también le dedica un espacio importante el periódico a analizar los cambios en las líneas de autobús, las deficiencias encontradas o denunciadas por parte de la oposición. Aparte, un compañero del periódico pues ha sido testigo, ha hecho un viaje en uno de los buses de reducido tamaño, los conocidos popularmente como busitos, y al parecer que los usuarios tampoco están excesivamente contentos. Bueno, ¿qué está pasando con el servicio en general? Es un tema que también pregunto a nuestros comentaristas de hoy. Empezamos por María Dibuja. Bueno, el descontento está en la calle. Bueno, para empezar, hace tiempo ya que las líneas funcionan muy mal. Antes de que se incorporaran incluso los buses nuevos y estos famosos busitos, ya las líneas funcionaban mal, funcionaban con retrasos y todo lo demás. En cuanto a los busitos, hombre, tú no puedes poner a una línea que cruza todo Orense, a una línea que va, como ponía aquí, bueno, y pone el periódico, desde Covadonga hasta la Valenzá, imagínate, cruza absolutamente todo Orense. Tú no puedes poner un bus que como mucho tiene una capacidad sentados a lo mejor de 14 personas y no tiene espacios para adaptarse. Entonces, bueno, yo entiendo que los usuarios estén muy enfadados y estén como están. De todas maneras, esto es un problema de raíz. Lo normal hubiera sido que la concesión saliese adelante, hubiera una concesionaria, la concesionaria que estudia según lo que tú le pongas en el pliego, estudia perfectamente las necesidades del servicio que va a dar. La concesionaria se hiciese cargo de los autobuses, se hiciese cargo de las líneas y todo lo demás. Pero aquí no, aquí nos ha parecido muy simpático, o le ha parecido a muchísimas personas muy simpático que salga un semitarado, por no decir un tarado entero, haciendo dibujitos y diciendo por aquí con un rotulador verde pasa el 6 y por aquí con un rotulador rojo pasa el 9. Y así nos encontramos con los problemas que nos encontramos. Los buses no están bien adaptados. Cualquier persona con un vestido o con un pantalón que no sea un vaquero de estos que te agarra, se cae de los asientos porque no han adaptado unos asientos medianamente cómodos. La gente de pie prácticamente no tiene dónde agarrarse. Los buses son como muy endebles, muy plásticos, o sea, ha sido un desastre desde los inicios y entonces ahora nos encontramos con la problemática que nos encontramos, como nos vamos a encontrar con otras muchas, mientras Ourense siga durmiendo en el sueño de Morfeo. ¿Y Julio? Bueno, yo creo que apunta bien Dibuja cuando dice que es un problema de raíz. Claro, es un problema de raíz. Un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años. La falta de otorgamiento de las concesiones, que están ahí durmiendo, no se sabe bien por qué oscuras razones, porque eso no es lo normal, eso es absolutamente anormal. Y cuesta mucho dinero. Sí. Y derivadamente de eso hay los sobrecostes, la desorganización, el parcheo, y yo creo que esos son los pilares sobre los que se está manejando el actual gobierno municipal. De ahí que cabe esperar pues este caos, por mucha publicidad que se está haciendo, por cierto, desde el Concello de Ourense, esa inauguración del servicio al pabellón de los remedios, a tal. Bueno, pero la realidad es que hace aguas. Ese día habla de Ourense Termal y no existe, tanto la provincia como la ciudad, pero bueno. Pues de eso se trata. Muy bien, Xaime.
Bueno, es una de las... es decir, si un alcalde, un ayuntamiento tiene que tener una cosa clara es el transporte público. El transporte público, la limpieza y la seguridad ciudadana son fundamentales en una ciudad. Es decir, eso, a partir de ahí, o sea, eso es el básico de armario. Es que eso ya se tenía que dar por descontado que tiene que funcionar. A partir de ahí hablamos de cómo proyectar la ciudad, modelo de ciudad y todas las ensoñaciones que nosotros queramos traer. Pero esto es un básico, esto tiene que funcionar bien. No se puede... Es decir, entonces estás bajando a situaciones ya que uno tiene que dar por descontado, una concesión en precario, no tienes, por ejemplo, una aplicación que ya se maneja en cualquier ciudad del mundo en la que tú tengas el autobús geolocalizado y sepas en tiempo real el minuto en el que va a pasar a la parada, porque delante de mi casa hay una parada y si yo sé que el bus va a tardar 5 minutos porque lo estoy viendo en el móvil, pues bajo faltando 4 minutos. Quiero decir, esto ya tendría que estar ahí. Sí, son cosas absolutamente básicas. Y estamos hablando de situaciones que nos retrotraen casi a los tiempos de María Castaña. Las quejas de la gente me parecen casi que tercermundistas. En este momento, con una situación en precario, que no sabes cómo va a evolucionar, es decir... Bueno, se podría aquí hablar, hacer un monográfico de este asunto, ¿no? Pero bueno, esta es la situación. Entonces, bueno, eso sí, la Orquesta Panorama, la París de Noia, la Gramola, esto es lo que funciona, festiña, verbena, tal, y adiante. Es muy la Gramola, sí, decía la Gramola porque bueno, está en todos los araos, a mí me da igual, como si se la lleva a tu casa. Vamos a ver, no es válido que una ciudad como Ourense, que es una ciudad pequeña, nos gastemos un montón de millones que se han gastado en unos autobuses que han sido comprados con un criterio de quién. ¿De quién y para quién? Unos fueron comprados en Turquía y yo no voy a decir aquí porque no. ¿Quién fue a Turquía a mirar los autobuses? Pero vamos, perfectamente pudo haber ido, no sé, mi cuñado y un amigo. Es de cabeza de locos, ¿no? Y hemos gastado un montón de millones de euros en eso. ¿Y hemos resuelto el problema? No, no lo hemos resuelto, lo hemos agudizado el problema. A día de hoy estamos muchísimo peor que hace pues 1 año y pico cuando funcionaban los autobuses viejos y debía ser ya por la propia inercia que ya iban mejor, o sea, la propia inercia los debía traer o llevar y íbamos mejor que vamos ahora. Entonces a mí esto me parece que ya va siendo hora de que alguien ponga las cartas sobre la mesa y diga hasta dónde vamos a llegar, o sea, vamos a gastar hoy en autobuses, mañana en qué vamos a gastar y todo en precario y aquí no pasa nada. Ahora que estamos hablando de prestaciones sociales, porque en definitiva son prestaciones sociales o son prestaciones públicas. Hombre, mira Madrid cómo funciona el transporte. Bueno. ¿Por qué? Porque lo delegarán a quien le corresponda. Vale, pero digo que ahora que estamos hablando de prestaciones públicas, que no dejan de ser también, insisto, prestaciones sociales, hay una prestación social que está también nuevamente en precario y con un déficit importante y que ha dado mucho que hablar y que el periódico así lo ha recogido y así lo ha contado también Telemiño, la pifia monumental, la impericia del ayuntamiento a la hora de manejar el asunto del servicio del comedor sobre rodas. Y hay que recordar que hoy, un día más, 60 personas siguen sin esa prestación que le daba el Concello de Ourense, que llegó a dar más de 400 o en torno a 400 menús y que hoy, por la impericia, insisto, de los gestores de este asunto, pues estamos tal como estamos. Yo no sé si esto le queda todavía mucho recorrido, le queda desgaste, o le queda comentario, o qué es lo que le queda. Julio, ¿tú qué opinas? ¿Qué sensación te ha quedado y qué sensación percibes en estos momentos sobre la capacidad de volver a poner en valor ese asunto que creo que va a depender más de la voluntad de la Xunta que de la capacidad de gestión del propio ayuntamiento? Bueno, hablábamos de programación, de planificación hace un rato al hablar de la crisis del sector de la construcción
de la improvisación, del caos en el Concello de Ourense, a mí eso ya lo damos por descontado. O sea, no llegamos al básico, lo has dicho muy claro, ¿no? Pero además, en este tema concreto, yo creo que hay una falta de sensibilidad, además de falta de pericia, que es brutal. Es una falta de sensibilidad tan brutal que yo creo que debíamos exigir inmediatamente la dimisión de los responsables, al menos del área, ya no digamos también del regidor municipal. Porque si las administraciones locales son las administraciones más cercanas al ciudadano, en una ciudad como Ourense, donde todos nos conocemos, todos nos relacionamos, tenemos la sensibilidad o podemos tener la sensibilidad de lo que le pasa a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, y que con un tema de tan ultrasensibilidad no se haya tenido ni a día de hoy la capacidad para pedir perdón en primer lugar y para que los concejales o los grupos políticos que están funcionando en el ayuntamiento de esto no hagan pues un cuerpo único y a lo mejor el revulsivo para quitar de una vez a este señor de la alcaldía. Mira, evidentemente la responsabilidad debería recaer en este momento pues en la concejala de Asuntos Sociales. ¿Qué pasa? Que el Concello de Ourense, y eso lo digo con absoluto conocimiento de causa, el Concello de Ourense no tiene concejales. El Concello de Ourense tiene marionetas, tiene unas marionetas que están movidas por el señor Jácome, que se cree Dios omnipotente, ¿entiendes? Que él lo sabe todo, y entonces tú vas a hacer exactamente lo que te diga ese señor. Y si no lo quieres hacer, pues te tienes que atener a las consecuencias, que sabemos todos cuáles son. O bien irte, o bien, bueno, lo que sea. Entonces, evidentemente, ella tiene una responsabilidad, tiene unas delegaciones y tendría que dimitir. Pero aquí el único responsable, ellos también, porque cuando tú le sigues el juego a un tarado, perdona que te diga, pero tienes mucho de responsabilidad. Pero el único responsable es el señor Jácome, porque el señor Jácome no te dice, no te da una delegación y te permite instruirte, llevar a cabo lo que tú puedas hacer, charlar, no, el señor Jácome da órdenes, y órdenes que las tienes que acatar. Y si no las acatas, pues entonces vamos a tener problemas, como yo misma, cuando he sido concejala, tengo algún mensaje donde pone, pues entonces a lo mejor la que tienes un problema eres tú. Tengo algún mensaje del alcalde en aquel momento. Entonces, mientras la gente no se dé cuenta, mientras la gente le siga pues bailando el agua y la oposición siga tan cómoda cobrando todos los meses, porque al final para criticar, yo se lo decía antes cuando entramos aquí, que estuvimos charlando un rato, le decía, pero vamos a ver, para criticar vente a la televisión, escribe una carta al director, pero no cobres 2.000 euros al mes para criticar, porque no estás para eso. Yo no he votado a la gente para que esté ahí criticando, yo he votado a la gente para que me aporte soluciones, y lo único que me están aportando son problemas en el transporte, problemas en los servicios sociales. Los servicios sociales, el del comedor, eso ya rompe todos los, vamos, todo, pero es que los colegios, los libros, todo lo demás es un problema también, porque no hay dinero. Sí, Jaime. Es rastrero. No se puede calificar de otra forma, es rastrero. Es decir, tú dejas sin un servicio de comida de un día para otro a 58 mayores con algún tipo de discapacidad. De un día para otro. Así, chas, se acabó. Mañana búscate la vida. Que te dé de comer, si tienes familia, quien pueda. Es decir, esto es lo que ha pasado aquí. Son 58 como si son 558, como si son me da exactamente igual. Como si son es decir, 4. Esto ejemplifica lo que es. Tú no puedes abandonar. No hay otra situación. Hombre, lo lógico es que, bueno, mira, si no tengo dinero, no tengo posibilidades, pues negocio con la Xunta, hago una transición hasta que la Xunta de Galicia se pueda hacer cargo de esta situación. Bueno,
Esa puede ser una solución consensuada. Vamos a buscar una solución para que estas 58 personas no se queden sin ese servicio de comida de un día para otro. ¿Cuánto tiempo tarda la Consellería de Política Social en ponerse en manos a la obra? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Bueno, el tiempo necesario. A partir de ahí, usted pues se hace cargo. Porque no es sustituir una administración por otra. Es decir, para que la Xunta de Galicia se haga cargo de este servicio, tienes que firmar un convenio con la Xunta de Galicia para formar parte de ese programa, un programa que tiene unas características. Es decir, entonces, no hay ni convenio firmado, no hay absolutamente nada. Entonces, quiero decir, esto no tiene otra, no se puede catalogar de otra manera. Bueno, mira, me vas a perdonar que haga un apunte. Muy breve. Sí, muy breve. Creo que el ahorro que supone esto es de 90.000 euros. Es de 90.000 euros a un señor que tiene unos audios que dice: la empresa nos quería dar 30.000, pero al final tuvo que cascarnos 100.000. Hace falta tener muy poca vergüenza, aunque solo sea por dignidad, por la propia dignidad de salir a la calle. Yo no sé cómo se atreven. Bueno, cerramos. 10 segundos. No, yo creo que es indigno, no sé cómo calificar. Rastrero. Sí, rastrero, sí. En fin, bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos superado ya un poquito el límite de nuestro tiempo. Jaime, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, María. Cuando quieras. Julio, hasta la próxima. Gracias. Un placer. Y a todos ustedes, que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana a comentar la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.